Hola, bienvenidos a Reperfilar, un encuentro con la mejor información. Soy Néstor Esclausero y estos son los temas del día. Lluvia de misiles. Irán atacó a Israel con cientos de misiles. Varias ciudades fueron alcanzadas. La población fue a refugios subterráneos. Hubo festejos en las calles de Irán. Terror en Tel Aviv. De manera simultánea el ataque mataron a 6 civiles en un tiroteo. La inteligencia de Estados Unidos había advertido de los bombardeos. No se dieron detalles sobre muertos y heridos. Boleta única de papel. En un hecho histórico, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo sistema para las elecciones que se va a poner en marcha en las próximas elecciones legislativas a nivel nacional. Se espera la adhesión de las provincias. Alerta ABL, mientras en la ciudad de Buenos Aires se aprobó un sistema que lo incrementa hasta en un 100% según el barrio, en la provincia de Buenos Aires llegan cuotas extras con el 100% de aumento. Marcha universitaria. En la previa a la movilización de los universitarios, el gobierno dijo que el sistema es caro e ineficiente. Los estudiantes prometen una masiva movilización. Una mujer para México. Claudia Sheinbaum asumió como la primera presidenta del país y con un panorama marcado por la violencia y la incertidumbre económica, prometió plena democracia. Y hay máxima tensión en el mundo por lo que ha ocurrido con el ataque de Irán al territorio israelí, en un conflicto que se amplía, la preocupación se potencia. Carlos Marrero nos cuenta lo que está sucediendo en estas horas. Las sirenas sonaron en Israel, preámbulo de otra pesadilla. El gentío gritó: ¡a los refugios! Más de 500 misiles balísticos iraníes surcaron el cielo en Jerusalén y Tel Aviv. Se activó la cúpula de hierro. Hay reportes de muertos y heridos. Además, salieron a la calle grupos terroristas. Los guardianes de la revolución iraní amenazaron con realizar ataques demoledores si el gobierno de Tel Aviv responde a la agresión. Sin embargo, Israel anunció que tomará represalias en el momento que lo decida. Israel está con ustedes, dijo el primer ministro Netanyahu, al alentar al pueblo persa a ver la realidad del gobierno de Teherán, que malgasta miles de millones de dólares en guerras inútiles. Aviones hebreos atacaron el aeropuerto de Beirut. Para algunos, el conflicto en Medio Oriente ya es de alcance regional. Israel, Irán, Líbano, Irak y Jordania cerraron sus espacios aéreos. Las aerolíneas europeas ampliaron la suspensión de volar a la zona. Algunos líderes mundiales condenaron la ofensiva y solicitaron el cese del fuego como viene reclamando Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden ordenó a su ejército derribar los proyectiles lanzados por Teherán. Algunas facciones persas advirtieron que se enfrentarán con ellos. En consecuencia, la Casa Blanca redoblará el apoyo militar a los hebreos. En Irán hubo manifestaciones por los ataques a Israel. Y el temor a nivel internacional se da en distintos ámbitos, también por lo que ha ocurrido con los bombardeos que fueron realmente impactantes. La lluvia de misiles que cayó en territorio israelí generó también un escenario en estas horas de preocupación por lo que puede ser la ampliación del conflicto internacional con varios países y también lo que puede ocurrir con otros problemas no resueltos a nivel internacional. Las sirenas sonaron a lo largo de algunas horas y también la preocupación se dio en los barrios en donde cayeron los misiles, en donde el escudo no pudo lograr detenerlos. Lo que ha ocurrido ya en estas horas es el precio del petróleo que ha subido por el masivo ataque de Irán e Israel. En el mercado se asumió la escalada del conflicto en Oriente Medio como una amenaza directa a la producción y al suministro de crudo, y hay que ver esto cómo puede impactar. Subió el Brent $1,86 y un 2,66 para cerrar a $73,56. Este peligro
desde el punto de vista económico, puede generar un conflicto aún mayor con la economía, fundamentalmente con los commodities, con las materias primas, y habrá que ver qué ocurre con nuestros productos a nivel internacional. Y hay expectativa por lo que ocurre con la movilización de las universidades, de los estudiantes y también de las autoridades de las casas de altos estudios. Veremos qué ocurre en estas horas. Ahora compartimos más información en síntesis. El Ministerio de Justicia anuló la entrega de terrenos del Parque Nahuel Huapi a grupos mapuches. No se negocia con terroristas, aseguró Cunio Libarona. Una auditoría detectó irregularidades en comedores populares durante el gobierno de Alberto Fernández. Los informes tienen fecha de junio de 2023. En La Plata, una alumna de 13 años ingresó al colegio con un arma de fuego en su mochila. La menor confesó que fue guardada por un compañero. Un motociclista murió tras chocar contra un auto en la autopista 25 de Mayo y caer al vacío. La víctima tenía 25 años y falleció por politraumatismos severos. Al menos 20 muertos en Bangkok por el incendio de un microescolar. Creen que el fuego se desató por la explosión de uno de los neumáticos. Una joven rusa murió tras caer de cabeza en la entrada de un subte de Georgia mientras grababa un TikTok. Y hay preparativos para lo que es el corte de distintas calles que se va a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires por la movilización del sistema universitario. Durante este miércoles la movilización estará en distintas calles de la capital federal desde las 2 de la tarde. Se va a restringir la circulación por las inmediaciones del Congreso, en donde se va a instalar el escenario de la movilización. Y a las 5 de la tarde se va a leer un documento con el pedido de la recomposición salarial y también para que no se vete la ley de financiamiento como parte de los principales reclamos. Pero sobre la mañana de este martes habló el vocero presidencial y fue muy duro en torno a la posición del gobierno, el conflicto en general y la marcha en particular. El gobierno no está en contra del reclamo. En tal caso, de lo que sí estamos en contra es que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada, o sea, que sean leyes que no puedan básicamente financiarse. El gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otra. El Ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes, es decir, los recursos se enviaron. Lo que falta saber, y lo decimos desde el 10 de diciembre, en qué se usaron. Y en el ámbito universitario se ha puesto como modelo a la Universidad Nacional de La Matanza por la manera en que rinde sus distintos presupuestos que son presentados, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con la Universidad de Buenos Aires. La UNLAM en estas horas, además, celebró 35 años como emblema del crecimiento académico y compromiso con la comunidad del oeste del Gran Buenos Aires. Esto se dio a través de un acto que se llevó a cabo en el teatro que tiene la Casa de Altos Estudios, en sus instalaciones en San Justo, en el partido de La Matanza, en donde allí el rector Daniel Martínez hizo un balance de lo que ha ocurrido a lo largo de estos 35 años en medio de esta situación planteada con el sistema universitario y se ha puesto en líneas generales a esta Casa de Altos Estudios como un ejemplo de lo que es el manejo económico de la universidad. Y se anunció también desde el gobierno que se ha disuelto una empresa ferroviaria estatal. Pero esta empresa, la característica que tiene es que no operaba el servicio ferroviario. Se despidieron a 1.388 empleados que la empresa Trenes Argentinos Capital Humano, una de las subsidiarias de la empresa Trenes Argentinos, tenía a su cargo. Según el Poder Ejecutivo, el ahorro para el Estado será de 42.000 millones anuales. Por un decreto dicen que quien corte las rutas va a ir preso. ¿Esto en dónde? En Italia. Lo decidió el Poder Ejecutivo de aquel país. En instantes conocemos qué está ocurriendo. Ahora tenemos más información. El gobierno de Javier Milei presentó la Bitácora de Gestión, una página web que enumera mes por mes los logros de la gestión.
Luis Caputo confirmó que bajarán aranceles a la importación a más de 30 bienes e insumos para la producción. Oscar Ruggeri se pronunció sobre la situación de Boca Juniors y pidió que Riquelme le dé las llaves del club a Heinze y se quede en el palco. Detuvieron a Matías Ariel, un ladrón jujeño que era buscado por robar un local de indumentaria deportiva. El hombre tiene 27 años y un prontuario de 29 causas. Crece la preocupación en Estados Unidos por la grave sequía del río Mississippi, uno de los más importantes del país. Suiza. Un joven de nacionalidad china atacó a 3 niños de 5 años con un cuchillo. Uno de ellos está en grave estado. Y en Italia, la primera ministra Meloni ha dispuesto que quien corte una ruta tendrá cárcel. Esto se da a través de un decreto en donde también amplió un plan con la castración química para agresores sexuales. Muy polémico esto último. En la última y controvertida decisión del Poder Ejecutivo, a partir de la seguridad que se ha bautizado como anti-Gandhi a este decreto, porque persigue las protestas pasivas que se dan en distintas rutas del país. Quien corte la ruta irá preso, lo ha decidido esta mujer, la primera ministra italiana, a través de un decreto, y la polémica se potenció. Y el presidente de El Salvador está en la Argentina y mantuvo reuniones con representantes parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados. En el Senado estuvo con la vicepresidenta Villarruel y también con Martín Menem, el hombre que encabeza el oficialismo dentro de la Cámara Baja. Compartimos más información a nivel internacional en este compacto. Situación crítica por sequía en Brasil. Varios afluentes del río Amazonas, uno de los más largos y caudalosos del mundo, sufren la escasez de agua. El suministro de alimentos obliga a los pobladores a realizar travesías bajo un sol ardiente que normalmente se hacía en bote. Me declaré culpable por haber hecho periodismo. Son las primeras declaraciones de Julian Assange luego de salir de la prisión en junio. El fundador de Wikileaks se presentó ante una comisión del Consejo de Europa, una organización no vinculada a la Unión Europea que se dedica a promover los derechos humanos en ese continente. El australiano pasó los últimos 14 años recluido entre la Embajada de Ecuador en Londres y la cárcel británica. La OTAN con nuevo líder. El neerlandés Mark Rutte asumió como secretario general de la Alianza Transatlántica, relevando a Jens Stoltenberg. En su primer discurso, tras tomar formalmente el mando, prometió que la ayuda a Kiev seguirá siendo una prioridad, porque no puede haber seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Bolivia. Desastre nacional por incendios forestales. Lo decretó el presidente Luis Arce, principalmente para el departamento de Santa Cruz, el más rico y poblado del país. Y México con un cambio histórico a nivel político, porque esta mujer, Sheinbaum, asume como la primera mujer presidenta de la historia de aquel país. En la Ciudad de México, la científica Claudia Sheinbaum asumió como la primera mujer en ese lugar para el periodo 2024-2030, con los retos que le genera la preocupación por la situación económica, que por ahora está complicada en aquella economía, también la violencia que se da con el crimen organizado y reducir el déficit fiscal más alto de la década desde 1980. Esta mujer, colaboradora en su momento del presidente AMLO, que dejó ese cargo, se hace entonces de la primera magistratura mexicana. Y en Nueva York el problema de las ratas es histórico, pero en los últimos tiempos parece que esto se ha potenciado. Y fíjense lo que van a hacer. Van a utilizar pastillas anticonceptivas para terminar con la reproducción de las ratas. Para ello, los medicamentos serán colocados en contenedores especiales al alcance de los roedores para que, al ingerirlo, generen esta reacción. Lo cierto es que hay 3 millones de ratas, dicen las autoridades sanitarias, en la llamada Gran Manzana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, somos @reperfilar. También ver en directo a través de YouTube en nuestro canal y con el contenido que queda alojado, y escucharnos en la radio, en Radio Perfil, en AM 1190. Ahora compartimos más información.
Tras incumplir la meta con el FMI, el gobierno espera cerrar un préstamo en octubre para reforzar las reservas. La Plata. Detuvieron a 3 motochorros tras una persecución. Los acusados habían intentado escapar a través de un predio del Poder Judicial. Un hombre le robó a un jubilado en Berisso, fue localizado y cuando lo detuvieron, comprobaron que tenía una tobillera electrónica y 5 kilos de marihuana. Texas. Un hombre pagó $4.000 por una guitarra de Taylor Swift en una subasta benéfica y la rompió frente a todos. Crece la expectativa por el eclipse solar anular y aseguran que se podrá visualizar entre las 13:50 y las 17:30 del miércoles. Y el ABL, lo que ocurre con el alumbrado, barrido y limpieza, lo que se paga en la municipalidad o en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la capital federal habrá subas por zonas que eran desde el 25 al 100%, pero se hace de manera lineal, no se contempla que algunos montos siguen siendo muy bajos y algunos están muy altos y de por sí con un incremento va a estar muy por encima de lo que es un valor normal. Esto en la ciudad de Buenos Aires a partir de la legislatura porteña, pero en la provincia de Buenos Aires están llegando las boletas del impuesto extra que tienen hasta un incremento de un 100% con relación a la liquidación anterior. Por lo tanto, en el distrito bonaerense las quejas también se están multiplicando ya ahora porque el año no terminó y es una boleta extra con alto impuesto fuera de lo que se venía pagando. Y el gobierno ha decidido que 89 productos importados no paguen impuesto y pueden ingresar al país. Entre otros está el tema de las motocicletas, el café y también la posibilidad de importar cubiertas, uno de los rubros que siempre genera problemas, fundamentalmente en la relación con el dólar. Hablando del dólar, la moneda norteamericana, ¿cómo comienza esta semana? En la llamada City porteña. El Blue ha llegado a 1.220 en promedio a la baja, en lo que hace a el turista, el número llegó a 1.584,80, siempre un poco hacia arriba, y el contado con liqui 1.245,99. Y el tema del dólar, ¿qué ocurre también con los ingresos del país? La falta de lluvia ya es un gran problema en muchas regiones de la Argentina, la pampa húmeda, la siembra del maíz y de la soja que va a comenzar próximamente. La escasez de lluvia ya está impactando en la economía porque se retrasa la venta de insumos para la campaña agrícola. Nadie quiere comprar porque no sabe si va a sembrar a partir de la falta de humedad. Las condiciones para sembrar llevó un fuerte movimiento de la economía en donde se ha corrido la demanda en fertilizantes por parte de los productores, con ventas que apenas alcanzaron el 30% del promedio en las áreas más afectadas. En la última hora de este martes se conoció que Luis Barrio Nuevo, el dirigente gremial, fue internado en terapia intensiva en el sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires. No hay mayores detalles sobre su estado de salud. Ahora compartimos más actualidad. En síntesis. Mario Lugones juró como nuevo ministro de Salud del gobierno de Javier Milei en un acto en Casa Rosada. El inversor bursátil Jordan Belfort, cuya historia se hizo conocida por el lobo de Wall Street, elogió a Javier Milei y aseguró que todos deberían aprender y tomar la motosierra. Una ambulancia que trasladaba a 2 pacientes volcó en Río Negro y uno de ellos murió. Las otras 3 personas que viajaban resultaron heridas. Un bebé de 1 año y medio se escapó del jardín de infantes y caminó solo por una avenida de Quilmes. Una mujer lo encontró y lo regresó a la guardería. Brasil prevé récord de argentinos en la temporada de verano con el dólar quieto y la mayor oferta de vuelos en 16 años. Un estudio reveló que la Amazonía perdió 88 millones de hectáreas de bosques en los últimos 39 años. Es un hecho histórico el cambio en la manera de votar en las elecciones de nuestro país. Será con boleta única. Pero atención, esto que se aprobó en la Cámara de Diputados, se sancionó finalmente, es la boleta única de papel y comenzará a usarse en las próximas elecciones legislativas. Pero no en todo el país. Algunos distritos ya tienen este sistema, algunas provincias, y ahora hay que ver si las otras provincias también adhieren para los cargos, por ejemplo, municipales o lo que se da para las elecciones de las autoridades del lugar. Lo cierto es que con 143 votos afirmativos fueron ratificados los cambios introducidos por el Senado. Finalmente,
el casillero para votar la lista completa quedó excluido. Y sorpresivamente Cristina Kirchner estuvo en La Matanza, en el populoso partido del Gran Buenos Aires en la zona oeste. Estuvo allí con un cura muy allegado al Papa Francisco. Fue sorpresivo el desembarco de Cristina Kirchner, dicen que no le avisó al intendente de La Matanza y se mostró en ese distrito con un sacerdote. La expresidenta visitó la parroquia San José que conduce el padre Tano Angelotti. Su presencia en el territorio abre un abanico de especulaciones sobre su futuro electoral. Y en diputados también se dio la media sanción a una ley muy buscada, que es la creación de un registro nacional de patrimonio cultural inmaterial. Fíjense qué interesante esto. La iniciativa busca la protección, difusión y estímulo de los bienes y o referencias culturales de todo el territorio nacional. Tiene que ver esto con lo que hay desde el punto de vista de las cuestiones no materiales que forman parte de nuestra cultura. Debe realizarse en un plazo no mayor a 4 años desde la entrada en vigencia de la ley. La Cámara Baja dio sanción de esta manera y el proyecto tiene por objetivo constituirse en un mecanismo de gestión para la identificación y clasificación de las expresiones patrimoniales culturales inmateriales que hay en todo el territorio argentino, con fines de salvar la protección, hacerlo sustentable, investigar la difusión y el estímulo de los bienes y referencias que tienen esas características. Invertir en este tiempo, muchos lo hacen en propiedades en pozo. ¿Qué es una propiedad en pozo? Un edificio que comienza a construirse y se consigue con un valor menor al que en el día que esté finalizado. ¿Es una opción? ¿Es un negocio? ¿Nos podemos hacer de dólares después si se ingresa con pesos? Conozcamos los detalles. En un contexto en el que los inversores buscan nuevas formas de valorizar su capital, la compra de propiedades en pozo se presenta como una gran alternativa. Los expertos recomiendan que al momento de elegir en el mercado inmobiliario, un factor clave es la ubicación. Es por eso que los proyectos ubicados en áreas de interés cultural, históricas o económicas tienden a atraer a un público amplio. Otro elemento fundamental en el que deben poner atención los inversores es la experiencia del desarrollador. Además, se recomienda elegir la trayectoria y reputación en el mercado, cumplimiento de plazos, calidad de construcción y respaldo financiero. Otro elemento importante es la arquitectura. Las propiedades que combinan un diseño con materiales de alta gama tienen una ventaja competitiva. En la actualidad hay unidades que se comercializan con un anticipo del 40% del valor y el resto se puede pagar en cuotas. La difícil situación que tiene Jorge Lanata, el periodista en donde se ha conocido en estas horas declaraciones de su esposa Elba Macchiovecchio. ¿Qué dijo la esposa de Jorge Lanata? No tenemos diálogos. Pasaron 109 días desde que comenzó la internación del periodista y la situación a su alrededor no pareciera mejorar. Hay también allí una disputa pública sobre los bienes y el manejo de la situación con sus hijas Bárbara y Lola Lanata. En tanto, en otro ámbito se conoció que Diego Armando Maradona, el cuerpo del exjugador de la selección nacional, puede ser, en este caso, cambiado del cementerio en donde hoy se encuentra, está en Bellavista, para ser transportado hasta el mausoleo en Puerto Madero, en la zona de la capital federal. Esto quien lo decidió, el Tribunal Criminal número 3 de San Isidro, quien habilitó el traslado del cuerpo de Diego Maradona desde el cementerio de Bellavista, en el Gran Buenos Aires, hacia el mausoleo de Puerto Madero. Ahora tenemos más información. El Ministerio de Justicia anuló la entrega de terrenos del Parque Nahuel Huapi a grupos mapuches. No se negocia con terroristas, aseguró Cunio Libarona. Una auditoría detectó irregularidades en comedores populares durante el gobierno de Alberto Fernández. Los informes tienen fecha de junio de 2023. En La Plata, una alumna de 13 años ingresó al colegio con un arma de fuego en su mochila. La menor confesó que fue guardada por un compañero. Un motociclista murió tras chocar contra un auto en la autopista 25 de Mayo y caer al vacío. La víctima tenía 25 años y falleció por politraumatismos severos. Al menos 20 muertos en Bangkok por el incendio de un microescolar.
creen que el fuego se desató por la explosión de uno de los neumáticos. Una joven rusa murió tras caer de cabeza en la entrada de un subte de Georgia mientras grababa un TikTok. Final para la primera media hora con la información a través de Reperfilar en la pantalla de NET. Ahora hacemos una pausa muy breve, enseguida volvemos. Modo Fontevecchia, con la conducción de Alejandro Gomel y Elizabeth Pejer, para arrancar el día bien informados con las noticias destacadas. Modo Fontevecchia, de lunes a viernes a las 8 por NET. Del martes al jueves en Jumbo, cuarto trasero de pollo a 1.899 pesos por kilo. Arándanos a 1.699 pesos por 125 gramos. Y queso cremoso La Paulina a 879 pesos por 100 gramos. Jumbo te da más. ¿No das más del dolor de cabeza? Probá Ibuevanol Max Rápida Acción. Alivia dolores de cabeza tan intensos como la migraña. Ibuevanol Max Rápida Acción. El Ibuevanol más potente para dolores intensos. TAN es ese amigo fiel con riquísimo sabor a frutas y 16 sabores que podés disfrutar todos los días en familia porque rinde más y cuesta menos. TAN, preparemos el futuro todos los días. Modo Fontevecchia, con la conducción de Jorge Fontevecchia. Periodismo de autor, con breaking news y móviles en todo el país. Modo Fontevecchia, de lunes a viernes a las 10, por NET. Defende tus logros. Defende eso que sos. Defende tu cuerpo dándole día a día lo que necesita. Defendete con el nuevo Centrum Defensas, que contiene 10 veces más de vitamina C y 3 veces más de zinc. Nuevo Centrum Defensa. Defende tus logros. Defende eso que sos. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías, como mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. 4 veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. CineNet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Miércoles, Crímenes Cruzados, con Ray Liotta y Stephen Lang. Jueves, El Defensor, con Dolph Lundgren y Jerry Springer. Viernes, La Venganza del Jinete, con Kristen Slater y Donald Sutherland. CineNet, de lunes a viernes a las 21 horas, por NET. Papá, ¿dónde aprendiste a cocinar? Yo nunca te conté, pero cuando era joven tuve un restaurante. Un día vino un crítico muy exigente y para impresionarlo tomé mi nave y me fui a buscar ingredientes exóticos hasta un planeta recontra mega mil lejano. Pero cuando quise aterrizar, ¡pum!, me estrellé contra un barco pirata y me caí al mar. Entonces una sirenita me rescató de entre las olas y cuando estaba por... Papá, pará de maratonear. Telecentro te trae todo el entretenimiento. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y mucho más en tu tele de siempre. Disfruta el nuevo Deco 4K más internet 300 megas a este precio increíble. Con Telecentro, tu TV es más smart que nunca. Comienzo de la segunda media hora con la información en esta mañana de Reperfilar y lo hacemos conociendo los temas del día.
misiles. Irán atacó a Israel con cientos de misiles. Varias ciudades fueron alcanzadas. La población fue a refugios subterráneos. Hubo festejos en las calles de Irán. Terror en Tel Aviv. De manera simultánea el ataque mataron a 6 civiles en un tiroteo. La inteligencia de Estados Unidos había advertido de los bombardeos. No se dieron detalles sobre muertos y heridos. Boleta única de papel. En un hecho histórico, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo sistema para las elecciones que se va a poner en marcha en las próximas elecciones legislativas a nivel nacional. Se espera la adhesión de las provincias. Alerta ABL, mientras en la ciudad de Buenos Aires se aprobó un sistema que lo incrementa hasta en un 100% según el barrio, en la provincia de Buenos Aires llegan cuotas extras con el 100% de aumento. Marcha universitaria. En la previa a la movilización de los universitarios, el gobierno dijo que el sistema es caro e ineficiente. Los estudiantes prometen una masiva movilización. Una mujer para México. Claudia Sheinbaum asumió como la primera presidenta del país y con un panorama marcado por la violencia y la incertidumbre económica, prometió plena democracia. ¿Cómo prevenir el colesterol alto? Algo que cuando uno va al médico se hace un análisis y allí aparece, y también, obviamente, el riesgo cardiovascular. Veamos de qué manera. Uno de los niveles de lípidos que más atentos tiene a los pacientes es el del colesterol. Los médicos indican que esta sustancia cerosa parecida a la grasa es necesaria en el organismo porque ayuda a la formación de las membranas de las células de los órganos y también como materia prima para la síntesis de hormonas sexuales y las de origen suprarrenal. Sin embargo, si se tiene demasiado colesterol en sangre, podría pegarse en las paredes de las arterias hasta llegar a bloquearlas. Por eso es importante la prevención. La recomendación principal es la adopción de un estilo de vida saludable, es decir, con una dieta equilibrada, rica en alimentos como frutas, verduras, granos integrales, pescados ricos en omega 3 y frutos secos, así como también la reducción en el consumo de alimentos procesados y grasas saturadas. El ejercicio cumple un rol fundamental. Se aconseja caminar, nadar o andar en bicicleta, pero siempre completar al menos 150 minutos de actividad física por semana. El movimiento ayuda a reducir el colesterol LDL y los triglicéridos, además de contribuir en el aumento de los niveles de HDL. Claro que la principal recomendación siempre es acudir a una consulta con el profesional adecuado. El empleo híbrido, ¿de qué se trata esto? Un poco presencial, un poco en casa. ¿Mejora las tareas? Conozcamos qué es lo que se está diciendo. Con el avance de la tecnología, el trabajo híbrido transformó la manera en que las empresas organizan sus equipos. El esquema remoto presencial tiene como objetivo facilitar la colaboración y la productividad. Frente a este panorama, un informe de WeWork revela cuáles son las aplicaciones más utilizadas en este contexto. El correo electrónico sigue siendo la herramienta más popular, ya que es utilizada por el 24% de los profesionales, mientras que WhatsApp ocupa el segundo lugar. A estas opciones le siguen infraestructuras internas y agendas compartidas, además de soluciones más especializadas como Microsoft Teams. El segundo punto importante de este informe es la formación continua. En ese sentido, los empleadores deben invertir en capacitaciones para garantizar que los miembros de la compañía sepan usar las herramientas y aprovecharlas al máximo. Por último, resaltan que es importante mantener un monitoreo de rendimiento para controlar cómo están funcionando las aplicaciones y su impacto en la productividad. En ese sentido, resaltan que las empresas deben mantenerse flexibles a los cambios y probar distintas soluciones para mejorar el desarrollo de la compañía y sus colaboradores. Y hay máxima tensión en el mundo por lo que ha ocurrido con el ataque de Irán al territorio israelí, en un conflicto que se amplía, la preocupación se potencia. Carlos Marrero nos cuenta lo que está sucediendo en estas horas. Las sirenas sonaron en Israel.
Preámbulo de otra pesadilla. El gentío gritó: ¡a los refugios! Más de 500 misiles balísticos iraníes surcaron el cielo en Jerusalén y Tel Aviv. Se activó la cúpula de hierro. Hay reportes de muertos y heridos. Además, salieron a la calle grupos terroristas. Los guardianes de la revolución iraní amenazaron con realizar ataques demoledores si el gobierno de Tel Aviv responde a la agresión. Sin embargo, Israel anunció que tomará represalias en el momento que lo decida. Israel está con ustedes, dijo el primer ministro Netanyahu, al alentar al pueblo persa a ver la realidad del gobierno de Teherán, que malgasta miles de millones de dólares en guerras inútiles. Aviones hebreos atacaron el aeropuerto de Beirut. Para algunos, el conflicto en Medio Oriente ya es de alcance regional. Israel, Irán, Líbano, Irak y Jordania cerraron sus espacios aéreos. Las aerolíneas europeas ampliaron la suspensión de volar a la zona. Algunos líderes mundiales condenaron la ofensiva y solicitaron el cese del fuego como viene reclamando Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden ordenó a su ejército derribar los proyectiles lanzados por Teherán. Algunas facciones persas advirtieron que se enfrentarán con ellos. En consecuencia, la Casa Blanca redoblará el apoyo militar a los hebreos. En Irán hubo manifestaciones por los ataques a Israel. Y el temor a nivel internacional se da en distintos ámbitos, también por lo que ha ocurrido con los bombardeos que fueron realmente impactantes. La lluvia de misiles que cayó en territorio israelí generó también un escenario en estas horas de preocupación por lo que puede ser la ampliación del conflicto internacional con varios países y también lo que puede ocurrir con otros problemas no resueltos a nivel internacional. Las sirenas sonaron a lo largo de algunas horas y también la preocupación se dio en los barrios en donde cayeron los misiles, en donde el escudo no pudo lograr detenerlos. Lo que ha ocurrido ya en estas horas es el precio del petróleo que ha subido por el masivo ataque de Irán e Israel. En el mercado se asumió la escalada del conflicto en Oriente Medio como una amenaza directa a la producción y al suministro de crudo, y hay que ver esto cómo puede impactar. Subió el Brent $1.86 y un 2,66 para cerrar a $73.56. Este peligro, desde el punto de vista económico, puede generar un conflicto aún mayor con la economía, fundamentalmente con los commodities, con las materias primas, y habrá que ver qué ocurre con nuestros productos a nivel internacional. Y hay expectativa por lo que ocurre con la movilización de las universidades, de los estudiantes y también de las autoridades de las casas de altos estudios. Veremos qué ocurre en estas horas. Ahora compartimos más información en síntesis. El Ministerio de Justicia anuló la entrega de terrenos del Parque Nahuel Huapi a grupos mapuches. No se negocia con terroristas, aseguró Cunio Libarona. Una auditoría detectó irregularidades en comedores populares durante el gobierno de Alberto Fernández. Los informes tienen fecha de junio de 2023. En La Plata, una alumna de 13 años ingresó al colegio con un arma de fuego en su mochila. La menor confesó que fue guardada por un compañero. Un motociclista murió tras chocar contra un auto en la autopista 25 de Mayo y caer al vacío. La víctima tenía 25 años y falleció por politraumatismos severos. Al menos 20 muertos en Bangkok por el incendio de un microescolar. Creen que el fuego se desató por la explosión de uno de los neumáticos. Una joven rusa murió tras caer de cabeza en la entrada de un subte de Georgia mientras grababa un TikTok. Y hay preparativos para lo que es el corte de distintas calles que se va a llevar a cabo
en la ciudad de Buenos Aires por la movilización del sistema universitario. Durante este miércoles, la movilización estará en distintas calles de la capital federal desde las 2 de la tarde. Se va a restringir la circulación por las inmediaciones del Congreso, en donde se va a instalar el escenario de la movilización. Y a las 5 de la tarde se va a leer un documento con el pedido de la recomposición salarial y también para que no se vete la ley de financiamiento como parte de los principales reclamos. Pero sobre la mañana de este martes habló el vocero presidencial y fue muy duro en torno a la posición del gobierno, el conflicto en general y la marcha en particular. El gobierno no está en contra del reclamo. En tal caso, de lo que sí estamos en contra es que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada, o sea, que sean leyes que no puedan básicamente financiarse. El gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otra. El Ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes, es decir, los recursos se enviaron. Lo que falta saber, y lo decimos desde el 10 de diciembre, en qué se usaron. Y en el ámbito universitario se ha puesto como modelo a la Universidad Nacional de La Matanza por la manera en que rinde sus distintos presupuestos que son presentados, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con la Universidad de Buenos Aires. La UNLAM en estas horas, además, celebró 35 años como emblema del crecimiento académico y compromiso con la comunidad del oeste del Gran Buenos Aires. Esto se dio a través de un acto que se llevó a cabo en el teatro que tiene la Casa de Altos Estudios, en sus instalaciones en San Justo, en el partido de La Matanza, donde allí el rector Daniel Martínez hizo un balance de lo que ha ocurrido a lo largo de estos 35 años en medio de esta situación planteada con el sistema universitario y se ha puesto en líneas generales a esta Casa de Altos Estudios como un ejemplo de lo que es el manejo económico de la universidad. Y se anunció también desde el gobierno que se ha disuelto una empresa ferroviaria estatal. Pero esta empresa, la característica que tiene es que no operaba el servicio ferroviario. Se despidieron a 1.388 empleados que la empresa Trenes Argentinos Capital Humano, una de las subsidiarias de la empresa Trenes Argentinos, tenía a su cargo. Según el Poder Ejecutivo, el ahorro para el Estado será de 42.000 millones anuales. Por un decreto dicen que quien corte las rutas va a ir preso. ¿Esto en dónde? En Italia. Lo decidió el Poder Ejecutivo de aquel país. En instantes conocemos qué está ocurriendo. Ahora tenemos más información. El gobierno de Javier Milei presentó la Bitácora de Gestión, una página web que enumera mes por mes los logros de la gestión. Luis Caputo confirmó que bajarán aranceles a la importación a más de 30 bienes e insumos para la producción. Oscar Ruggeri se pronunció sobre la situación de Boca Juniors y pidió que Riquelme le dé las llaves del club a Heinze y se quede en el palco. Detuvieron a Matías Ariel, un ladrón jujeño que era buscado por robar un local de indumentaria deportiva. El hombre tiene 27 años y un prontuario de 29 causas. Crece la preocupación en Estados Unidos por la grave sequía del río Mississippi, uno de los más importantes del país. Suiza. Un joven de nacionalidad china atacó a 3 niños de 5 años con un cuchillo. Uno de ellos está en grave estado. Y en Italia, la primera ministra Meloni ha dispuesto que quien corte una ruta tendrá cárcel. Esto se da a través de un decreto en donde también amplió un plan con la castración química para agresores sexuales. Muy polémico esto último. En la última y controvertida decisión del Poder Ejecutivo, a partir de la seguridad que se ha bautizado como anti-Gandhi a este decreto, porque persigue las protestas pasivas que se dan en distintas rutas del país. Quien corte la ruta irá preso, lo ha decidido esta mujer, la primera ministra italiana, a través de un decreto, y la polémica se potenció. Y el presidente de El Salvador está en la Argentina y mantuvo reuniones con representantes parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados. En el Senado estuvo con la vicepresidenta Villarruel y también con Martín Menem, el hombre que encabeza el oficialismo dentro de la Cámara Baja. Compartimos más información a nivel internacional en este compacto.
Situación crítica por sequía en Brasil. Varios afluentes del río Amazonas, uno de los más largos y caudalosos del mundo, sufren la escasez de agua. El suministro de alimentos obliga a los pobladores a realizar travesías bajo un sol ardiente que normalmente se hacía en bote. Me declaré culpable por haber hecho periodismo. Son las primeras declaraciones de Julian Assange luego de salir de la prisión en junio. El fundador de Wikileaks se presentó ante una comisión del Consejo de Europa, una organización no vinculada a la Unión Europea que se dedica a promover los derechos humanos en ese continente. El australiano pasó los últimos 14 años recluido entre la Embajada de Ecuador en Londres y la cárcel británica. La OTAN con nuevo líder. El neerlandés Mark Rutte asumió como secretario general de la Alianza Transatlántica, relevando a Jens Stoltenberg. En su primer discurso, tras tomar formalmente el mando, prometió que la ayuda a Kiev seguirá siendo una prioridad, porque no puede haber seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Bolivia. Desastre nacional por incendios forestales. Lo decretó el presidente Luis Arce, principalmente para el departamento de Santa Cruz, el más rico y poblado del país. Y México con un cambio histórico a nivel político, porque una mujer, esta mujer, Sheinbaum, asume como la primera mujer presidenta de la historia de aquel país. En la Ciudad de México, la científica Claudia Sheinbaum asumió como la primera mujer en ese lugar para el periodo 2024-2030, con los retos que le genera la preocupación por la situación económica, que por ahora está complicada en aquella economía, también la violencia que se da con el crimen organizado y reducir el déficit fiscal más alto de la década desde 1980. Esta mujer, colaboradora en su momento del presidente AMLO, que dejó ese cargo, se hace entonces de la primera magistratura mexicana. Y en Nueva York el problema de las ratas es histórico, pero en los últimos tiempos parece que esto se ha potenciado. Y fíjense lo que van a hacer. Van a utilizar pastillas anticonceptivas para terminar con la reproducción de las ratas. Para ello, los medicamentos serán colocados en contenedores especiales al alcance de los roedores para que, al ingerirlo, generen esta reacción. Lo cierto es que hay 3 millones de ratas, dicen las autoridades sanitarias, en la llamada Gran Manzana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, somos @reperfilar. También ver en directo a través de YouTube en nuestro canal y con el contenido que queda alojado, y escucharnos en la radio, en Radio Perfil, en AM 1190. Ahora compartimos más información. Tras incumplir la meta con el FMI, el gobierno espera cerrar un préstamo en octubre para reforzar las reservas. La Plata. Detuvieron a 3 motochorros tras una persecución. Los acusados habían intentado escapar a través de un predio del Poder Judicial. Un hombre le robó a un jubilado en Berisso, fue localizado y cuando lo detuvieron, comprobaron que tenía una tobillera electrónica y 5 kilos de marihuana. Texas. Un hombre pagó $4.000 por una guitarra de Taylor Swift en una subasta benéfica y la rompió frente a todos. Crece la expectativa por el eclipse solar anular y aseguran que se podrá visualizar entre las 13:50 y las 17:30 del miércoles. Y el ABL, lo que ocurre con el alumbrado, barrido y limpieza, lo que se paga en la municipalidad o en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la capital federal habrá subas por zonas que eran desde el 25 al 100%, pero se hace de manera lineal, no se contempla que algunos montos siguen siendo muy bajos y algunos están muy altos y de por sí con un incremento va a estar muy por encima de lo que es un valor normal. Esto en la ciudad de Buenos Aires a partir de la legislatura porteña, pero en la provincia de Buenos Aires están llegando las boletas del impuesto extra que tienen hasta un incremento de un 100% con relación a la liquidación anterior. Por lo tanto, en el distrito bonaerense las quejas también se están multiplicando ya ahora porque el año no terminó y es una boleta extra con alto impuesto fuera de lo que se venía pagando.
Y el gobierno ha decidido que 89 productos importados no paguen impuesto y pueden ingresar al país. Entre otros está el tema de las motocicletas, el café y también la posibilidad de importar cubiertas, uno de los rubros que siempre genera problemas, fundamentalmente en la relación con el dólar. Hablando del dólar, la moneda norteamericana, ¿cómo comienza esta semana? En la llamada City porteña. El blue ha llegado a 1.220 en promedio a la baja, en lo que hace a el turista. El número llegó a 1.584,80, siempre un poco hacia arriba, y el contado con liqui 1.245,99. Y el tema del dólar, ¿qué ocurre también con los ingresos del país? La falta de lluvia ya es un gran problema en muchas regiones de la Argentina, la pampa húmeda, la siembra del maíz y de la soja que va a comenzar próximamente. La escasez de lluvia ya está impactando en la economía porque se retrasa la venta de insumos para la campaña agrícola. Nadie quiere comprar porque no sabe si va a sembrar a partir de la falta de humedad. Las condiciones para sembrar llevó un fuerte movimiento de la economía en donde se ha corrido la demanda en fertilizantes por parte de los productores, con ventas que apenas alcanzaron el 30% del promedio en las áreas más afectadas. En la última hora de este martes se conoció que Luis Barrio Nuevo, el dirigente gremial, fue internado en terapia intensiva en el sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires. No hay mayores detalles sobre su estado de salud. Ahora compartimos más actualidad. En síntesis. Mario Lugones juró como nuevo ministro de Salud del gobierno de Javier Milei en un acto en Casa Rosada. El inversor bursátil Jordan Belfort, cuya historia se hizo conocida por el lobo de Wall Street, elogió a Javier Milei y aseguró que todos deberían aprender y tomar la motosierra. Una ambulancia que trasladaba a 2 pacientes volcó en Río Negro y uno de ellos murió. Las otras 3 personas que viajaban resultaron heridas. Un bebé de 1 año y medio se escapó del jardín de infantes y caminó solo por una avenida de Quilmes. Una mujer lo encontró y lo regresó a la guardería. Brasil prevé récord de argentinos en la temporada de verano con el dólar quieto y la mayor oferta de vuelos en 16 años. Un estudio reveló que la Amazonía perdió 88 millones de hectáreas de bosques en los últimos 39 años. Es un hecho histórico el cambio en la manera de votar en las elecciones de nuestro país. Será con boleta única. Pero atención, esto que se aprobó en la Cámara de Diputados, se sancionó finalmente, es la boleta única de papel y comenzará a usarse en las próximas elecciones legislativas. Pero no en todo el país. Algunos distritos ya tienen este sistema, algunas provincias, y ahora hay que ver si las otras provincias también adhieren para los cargos, por ejemplo, municipales o lo que se da para las elecciones de las autoridades del lugar. Lo cierto es que con 143 votos afirmativos fueron ratificados los cambios introducidos por el Senado. Finalmente, el casillero para votar la lista completa quedó excluido. Y sorpresivamente Cristina Kirchner estuvo en La Matanza, en el populoso partido del Gran Buenos Aires en la zona oeste. Estuvo allí con un cura muy allegado al Papa Francisco. Fue sorpresivo el desembarco de Cristina Kirchner. Dicen que no le avisó al intendente de La Matanza y se mostró en ese distrito con un sacerdote. La expresidenta visitó la parroquia San José que conduce el padre Tano Angelotti. Su presencia en el territorio abre un abanico de especulaciones sobre su futuro electoral. Y en diputados también se dio la media sanción de una ley muy buscada, que es la creación de un registro nacional de patrimonio cultural inmaterial. Fíjense qué interesante esto. La iniciativa busca la protección, difusión y estímulo de los bienes y o referencias culturales de todo el territorio nacional. Tiene que ver esto con lo que hay desde el punto de vista de las cuestiones no materiales que forman parte de nuestra cultura. Debe realizarse en un plazo no mayor a 4 años desde la entrada en vigencia de la ley. La Cámara Baja dio sanción de esta manera y el proyecto tiene por objetivo constituirse en un mecanismo de gestión para la identificación y clasificación de las expresiones patrimoniales culturales inmateriales que hay en todo el territorio argentino, con fines de salvar la protección, hacerlo sustentable, investigar la difusión y el estímulo de los bienes y referencias que tienen esas características.
invertir en este tiempo. Muchos lo hacen en propiedades en pozo. ¿Qué es una propiedad en pozo? Un edificio que comienza a construirse y se consigue con un valor menor al que en el día que esté finalizado. ¿Es una opción? ¿Es un negocio? ¿Nos podemos hacer de dólares después si se ingresa con pesos? Conozcamos los detalles. En un contexto en el que los inversores buscan nuevas formas de valorizar su capital, la compra de propiedades en pozo se presenta como una gran alternativa. Los expertos recomiendan que al momento de elegir en el mercado inmobiliario, un factor clave es la ubicación. Es por eso que los proyectos ubicados en áreas de interés cultural, históricas o económicas tienden a atraer a un público amplio. Otro elemento fundamental en el que deben poner atención los inversores es la experiencia del desarrollador. Además, se recomienda elegir la trayectoria y reputación en el mercado, cumplimiento de plazos, calidad de construcción y respaldo financiero. Otro elemento importante es la arquitectura. Las propiedades que combinan un diseño con materiales de alta gama tienen una ventaja competitiva. En la actualidad hay unidades que se comercializan con un anticipo del 40% del valor y el resto se puede pagar en cuotas. La difícil situación que tiene Jorge Lanata, el periodista, en donde se ha conocido en estas horas declaraciones de su esposa Elba Macchiovecchio. ¿Qué dijo la esposa de Jorge Lanata? No tenemos diálogos. Pasaron 109 días desde que comenzó la internación del periodista y la situación a su alrededor no pareciera mejorar. Hay también allí una disputa pública sobre los bienes y el manejo de la situación con sus hijas Bárbara y Lola Lanata. En tanto, en otro ámbito se conoció que Diego Armando Maradona, el cuerpo del exjugador de la selección nacional, puede ser, en este caso, cambiado del cementerio en donde hoy se encuentra, está en Bellavista, para ser transportado hasta el mausoleo en Puerto Madero, en la zona de la capital federal. Esto quien lo decidió, el Tribunal Criminal número 3 de San Isidro, quien habilitó el traslado del cuerpo de Diego Maradona desde el cementerio de Bellavista, en el Gran Buenos Aires, hacia el mausoleo de Puerto Madero. Ahora tenemos más información. El gobierno de Javier Milei presentó la Bitácora de Gestión, una página web que enumera mes por mes los logros de la gestión. Luis Caputo confirmó que bajarán aranceles a la importación a más de 30 bienes e insumos para la producción. Oscar Ruggeri se pronunció sobre la situación de Boca Juniors y pidió que Riquelme le dé las llaves del club a Heinze y se quede en el palco. Detuvieron a Matías Ariel, un ladrón jujeño que era buscado por robar un local de indumentaria deportiva. El hombre tiene 27 años y un prontuario de 29 causas. Crece la preocupación en Estados Unidos por la grave sequía del río Mississippi, uno de los más importantes del país. Suiza. Un joven de nacionalidad china atacó a 3 niños de 5 años con un cuchillo. Uno de ellos está en grave estado. Fin para nuestro encuentro. 1 hora con la mejor información a través de Reperfilar en la mañana de NET. Ahora se quedan con más análisis de la actualidad del país y del mundo, pero antes de irnos recordamos los temas de la jornada. De misiles. Irán atacó a Israel con cientos de misiles. Varias ciudades fueron alcanzadas. La población fue a refugios subterráneos. Hubo festejos en las calles de Irán. Terror en Tel Aviv. De manera simultánea el ataque mataron a 6 civiles en un tiroteo. La inteligencia de Estados Unidos había advertido de los bombardeos. No se dieron detalles sobre muertos y heridos. Boleta única de papel. En un hecho histórico, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo sistema para las elecciones que se va a poner en marcha en las próximas elecciones legislativas a nivel nacional. Se espera la adhesión de las provincias. Alerta ABL, mientras en la ciudad de Buenos Aires se aprobó un sistema que lo incrementa hasta en un 100% según el barrio. En la provincia de Buenos Aires llegan cuotas extras con el 100% de aumento. Marcha universitaria. En la previa a la movilización de los universitarios, el gobierno dijo que el sistema es caro e ineficiente. Los estudiantes prometen una masiva movilización. Una mujer para México
Claudia Sheinbaum asumió como la primera presidenta del país y con un panorama marcado por la violencia y la incertidumbre económica.